Hello, everyone. Good afternoon, everybody. How are you doing? Good. That's good to hear. That's good to hear. How was your morning? Busy? Hello, teacher. Yes. Hello, everybody. Busy morning. What did you do in the morning? Class. I suppose. Yeah. How many subjects do you have, Gabriela? I have 8. That's a lot. I'm sorry, Gabriela. Would you remind me what you study? Medicine. Yeah, that's what I thought. Yeah, it's gotta be tough. Yes. All right, guys. So let's continue now. We're soon to finish this review, and then we'll get right into business. But as I said, I do believe this is gonna help you improve your writing and everything. All right. How did you do with the assignment that you had for today? Was it easy? Or not so much? Yes, teacher. Yeah? It's easy. That's what I supposed. But anyway, it's always a good idea to keep reading, right? Never stop doing that, and that way you also don't. Well, first of all, you get more vocabulary and everything, and you don't get rusty. Do you know what is the meaning of rusty? Any idea? Does anybody know what is the meaning of rusty or not? No, teacher. Well, rust means óxido, right? Bueno, en química sería oxide, ¿no? Pero en lenguaje típico, rust, R-U-S-T, es óxido, ¿no? So rusty es como decir oxidado. So we can easily get rusty if we don't continue practicing, right? That is the reason why, I keep consuming English a lot. Most of my entertainment, la mayor parte de mi entretenimiento, most of my entertainment is in English, actually. So that is, as I said in the first classes, hello, how are you doing? As I said in the first classes, it's usually a very good idea to always be listening to something in English, reading something in English, and that's one of the best ways to improve, right? In classes, we kind of have a crash course. Are you familiar with that expression? A crash course. Have you heard that? It's like un curso ultra rápido, ¿no? Un curso ultra rápido de algo. A crash course es como ver lo básico por el tiempo que hay, cubrirle lo más rápido posible, ¿no? A crash course. All right. So actually, when we have classes, these are kind of like crash courses. Son because of everything that English entails, por todo lo que el inglés involucra y representa. Los cursos que tenemos, los típicos, our typical English courses, not just with me, but with everybody, everywhere, they're usually crash courses. Son cursos ultra rápidos, ¿no? And but yeah, I mean, to be perfectly honest, that's usually not enough. Usualmente eso no basta. Mucho es lo que ustedes decidan hacer individualmente, ¿no? Para progresar con el inglés. Como conversábamos con Javier al comienzo del ciclo, él nos contaba, pues no, he told us that he spoke in English with the family and everything, and that's great. That's great. And also, if you can do that, as I've said in previous classes, continue listening to English, to a lot of English, and if you can speak in English, even better, right? So if you know people who speak in English, try to speak in English with them. But also listen to a lot of English, also read a lot of English. If you watch a series in Netflix, watch it in English. If you see some YouTube video, see it in English, because there's tons of interesting material there as well. Try to read in English, everything, right? So that's gonna be very, very useful for your learning. Anyway, just let me share our typical file with you. Our beloved file. Okay, here we go. And yeah. So as we were seeing yesterday, como veíamos, as we have already covered tenses, ya hemos visto lo fundamental de los tiempos,
And how to use the verbs with those tenses? ¿Cómo usar los verbos con estos tiempos? But we are still missing the future continuous and the future perfect. But we'll see that in the book, right? Aún no hemos visto el futuro continuo y el futuro perfecto, pero los veremos en el libro. And another thing that was important from yesterday's class was the fact that the usage of verbs is not only dependent on the tense. El uso de los verbos en inglés, el uso apropiado de los verbos en inglés, bueno, y en español también, no depende solo del tiempo. Si bien el tiempo es un parámetro grande que nos determina qué tipo de verbos usamos, ya lo hemos visto, pues, ¿no? ¿Qué verbos usamos en presente continuo? ¿Qué verbos usamos en pasado simple? Si es que es afirmativo, si es que es negativo, bla, 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 todo eso, ¿no? Pues también hay otros aspectos, no solo de tiempo, que determinan el tipo de verbos que usamos. All right? So we are checking the uses of the infinitives, right? We're checking the uses of the infinitives. And as we saw yesterday, the infinitive comes in two forms. What are the forms of the infinitive? Who can remind me? What are the forms of the infinitive? There's basically two forms of the infinitive. What are those two forms? Can you tell me? Don't remember? Bare and the full? Yeah, that's right. The bare and the full. The bare infinitive and the full infinitive, right? So the bare infinitive is just the verb as it is, no other ornaments, sin más decoraciones, right? So the bare, recuerdan la palabra bare, ¿no? Bare puede ser oso, si solo digo bare, pero también puede ser básico, fundamental, elemental. No se escriben distinto, pero la pronunciación es idéntica. All right, so como the bare necessities que veíamos ayer. Anyway, so the bare infinitive, play, be, have, do, work, etc. Any verb. Sleep, eat, play, do, también, all of those. Cut, put, todos esos, ¿no? Now, full infinitive, preceded by to. El full infinitive es cuando tienen el to, como el clásico verbo to be, pues, ¿no es cierto? To be, to play, to have, to do, to work. Don't forget that. No olviden eso. Con el to es el full infinitive. Ahora, estábamos viendo cuándo usamos el bare infinitive. What is another name? What is another name for bare infinitive? Come on, guys. What is another name, another way of saying bare infinitive? Base form. Base form. Yes, of course, the base form as well, right? Okay, very good. So we already saw that one of the uses of the bare infinitive or the base form is in present simple tenses, unless you have he, she, or it in affirmative, right? Entonces, en presente simple, a menos que sea afirmativa y que el sujeto sea he, she o it. ¿Por qué ahí no usamos la forma base? Si es que es afirmativa, o si es que es presente simple, pero el sujeto es he, she o it, o algo que equivalga a he, she o it, ¿por qué en ese caso no usamos la forma base? O en otras palabras, ¿qué usamos en vez de la forma base? What do we use instead of the base form in those cases? Indicative form? Yes, the indicative form, which is basically with an S, que típicamente es con una S, ¿no? En vez de work, works. He works, she works, ¿no es cierto? Si es en negativo o en pregunta, pues igual forma base, sin importar que sea he, she, or it. In past simple, this was another usage, right? In past simple, but only for negative sentences and questions. En pasado simple, pero solo para negativas y preguntas. I didn't go, did you see? Forma base. No se dice I didn't went, no se dice did you saw, ¿no? Sino con la forma base, pero solo en negativas y preguntas. Si es que es afirmativa y la frase está en pasado simple, pues obviamente el verbo también está en pasado simple. Pero sí, así sea pasado simple, si es que es negativa o pregunta, con la forma base, ¿no? Base form. Now, number 3, we always use the base form, the very infinitive, after these auxiliaries. Do, don't, does, doesn't, did, or didn't. Que es básicamente lo mismo que ya se dijo en las dos reglas anteriores, pero es bueno tenerlo así graficado, como les decía ayer, pues, ¿no? Si tengo do, don't, does, doesn't, o did, or didn't, el verbo ya de ley en su forma base, as we saw yesterday, right? And now, this is what we were checking yesterday. After modal, the last thing I mean, after modal verbs, we always use the bare infinitive. Después de los verbos modales, siempre usamos el infinitivo, el bare infinitive, la forma base, ¿no? So that is very useful to know. Eso es bien importante conocerlo. ¿Cuáles son verbos modales? Están ahí en la proyección, but remind me, would you say some of these modal verbs? Can, could, should, would, might, may, must, will, shall.
Perfect. Awesome. Thank you very much, Sarah. So yeah, these are modal verbs. Okay. So when you have a modal verb, you have to use the base form. Por ejemplo, bueno, aquí les puse unos ejemplos erróneos. Por ejemplo, con un participio, ¿no? I should gone to Mexico, que se tradujera al español, se traduciría al español como debería ido a México. Entonces no está bien. Lo que sí puedo decir es debería ir a México. I should go, forma base, ¿no? Y así para todos los demás. Igual con, qué sé yo, con can. I can. Pongamos otra forma. Pongamos el full infinitive, a ver cómo nos va. I can to visit you today. ¿Está bien esto? ¿Cuál sería el verbo? First of all, what is the modal verb in this sentence? What is the modal verb in this sentence? Can. Can. Yes, that's right. Recuerden, ese can es como en gato, ¿no? La A es una A medio jalada hacia E. Lo dijeron bien, sí, pero por si acaso para todos, no es tan can, pero tampoco es ken, como algunas personas oyen. Es normal porque tendemos, cuando aprendemos un idioma, a los sonidos de ese idioma tratar de adaptarlo a lo que ya conocemos. Eso es normal en neurolingüística, digámoslo así, ¿sí? Pero es un sonido de A un poquito jalado hacia E. Can, can, all right? So, I can to visit you today. ¿Qué estoy poniendo aquí? ¿Qué sería este? ¿Bare infinitive o full infinitive? Full infinitive. Full infinitive. ¿Y está bien? What do you say? Is this correct? Ahora, para traducción, como que sí se traduce bien, but not, right? No se traduce mal, o sea, si le quiero traducir a esto literalmente al español, no estaría mal, pero por las normas propias del inglés, sí está mal. ¿Qué decíamos? Que después de un verbo modal, ¿cuál debe ser la forma? ¿El full infinitive o el bare infinitive? Bare infinitive. Bare infinitive. ¿Y qué estoy usando aquí? Full infinitive. Full infinitive, entonces esto está mal. Y ustedes deben haberlo oído. ¿Cuál sería la forma correcta de decir, puedo visitarte hoy? What do you say, guys? What is the right form of saying, puedo visitarte hoy in English? I can visit you today. Mm-hmm. Yes, that's right. Visit you today. Awesome. Oops. What did I put here? Okay, very good. So after the can, después del can, pues sería la forma base simplemente. I can visit you today. Entonces, luego de los verbos modales, la forma base. ¿Ok? Ahora, recordemos un poquito estos verbos modales, ¿no? Recordémosles un poquito. Entonces, ya sabemos, pero igual. What is the meaning of can? What is the meaning of can? Poder. Poder no como sustantivo. Como sustantivo, por ejemplo, lo que decía He-Man, aunque ustedes tal vez no lo conocen. Solo en memes le conocen a He-Man ustedes, ¿no? Cuando yo era niño estaban los dibujos animados. Anyway, él decía, ya tengo el poder. I have the power, right? Power es poder como sustantivo, pero poder como verbo, can. Solo pequeño paréntesis, ¿no? Can, poder. Ahora, veamos estos tres. Bueno, ¿qué es el could? Para empezar, se relacionan can y could, ¿no? What is the meaning of could? Podría. Podría, se vuelve como hipotético, como una posibilidad. No es lo mismo decir yo puedo ayudarte que yo podría ayudarte, ¿no es cierto? Podría es menos seguro, ¿no es cierto? All right, very good. Now, what is the meaning of should? Deberías. Yes, debería, ¿no? Debería. That's right. Y claro, si es you should, deberías. Si es que es we should, ¿cómo dirían en español? We should. Deberíamos. Deberíamos. That's right. Very good. How do you say they should in Spanish? Ellos deberían. Yes, correct. Very good. Correct. Entonces, la base, should, debería, ¿no es cierto? Very good. Ahora, este no me suele causar confusiones. Would. Would. What is the meaning of would? Es como una determinación. Yes, very good, Alex. Es como una terminación. ¿Y qué terminación específicamente será? Sería. Exacto. Correcto. Entonces,
La es would, es como cuando tengo en español, un verbo con la terminación, en español, un verbo con la terminación, como bien dice Alex, ría, ¿no? Por ejemplo, I would go. What is the meaning of I would go? Iría. Iría. Exacto, iría o yo iría, ¿no es cierto? Very good, I would go. Iría, ¿no? Si es que es iría, soy yo. Bueno, puede ser él o ella también. Pongamos por si acaso. Yo iría. Pero está bien, solo iría, ¿no? Depende del contexto. Very good. Ajá. Well, how do you say? They would. They would take a break in that moment. So how do you say this one in Spanish? Ellos tomarían un descanso en un momento. Correcto. Ellos o ellas, perfecto. Tomarían un descanso ese momento o en ese momento, ¿no? That's right. Very good. What is the meaning of this? He would take the documents to the office. What is the meaning of this one? Él tomaría los documentos de la oficina. Casi, casi. Ahora, ¿no sería él tomaría de Llevaría. la oficina? Exacto. Correcto. Como es el to, como es a, ¿no? Exacto, ¿sí? Entonces sería él llevaría los documentos a la oficina. Noten algo interesante aquí, ¿no? Si en vez de to hubiera sido from, ahí sí sería, él tomaría los documentos de la oficina, ¿no? Right? Interesting, right? Ok, very good. Entonces sí, básicamente, el would take de aquí es el tomarían de acá, ¿no es cierto? Right? If you wish. Ajá. El would take de acá es el llevaría de aquí, ¿no es cierto? Right? El would go de aquí es el iría de acá. So that is important to remember. Ahora, claro, ¿cuál es la forma del verbo que tengo después de would? What is the form of the verb here? Bare form. The bare infinitive or base form. Yes. That's right. Because after a modal verb, you need the base form or the bare infinitive, which is the same. Correct. So yes, that's right. Es la terminación ría, pues, ¿no es cierto? Ese rojo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Right. Ría. Ría. Llevaría. Típicamente la terminación ría. Y con tilde en la i, ¿no es cierto? Claro, puede ser con un poquito conjugada, ría, haríamos y así, ¿no es cierto? Según la persona. Pero en general es la terminación ría. Don't forget that. No se olviden eso. Se nos suele olvidar, ¿no? Del would. A veces pregunto, ¿qué es would? Ustedes respondieron bien, pero a veces pregunto, ¿qué es would? Y me dicen, debería. Pero debería es otra. ¿Cómo se dice debería en inglés? How do you say debería in English? Should. That's right. And a veces me dicen podría. How do you say podría in English? What do you say, guys? How do you say podría in English? Nobody? Could. Yes. That's right. Very good. Very good. Now, one more thing. Entonces, no se olviden, después de cualquiera de estos, el verbo que uso tiene que estar en la forma base, ¿sí? A veces tengo 3 verbos seguidos. Ahí sí, tal vez el tercer verbo va de otra manera, y hemos de ver, pero el verbo que va pegado al should, al could, al would, al might, al may, a todos estos, ¿no? Al will, al can, es una forma base. It's a base form, or a bare infinitive, un infinitivo básico, si quieren ustedes, ¿ok? Very good. Ahora, now, let's focus a little bit on the pronunciation of these 3. Centrémonos un poquito en la pronunciación de estos 3 que a veces nos cuesta trabajo. Ahora, yo les oí por ahí pronunciar bien, por ahí a alguien tal vez lo dijo un poquito mal. Never mind, it's okay. But let's now learn this really, really well, okay? The pronunciation of these 3 words. Veo yo una L ahí, ¿no es cierto? Y esa L como que brinca, esa L se muere por ser pronunciada, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ustedes a esta L que tenemos aquí y aquí
Y ahí está. L de aquí también. Le van a ignorar como a su ex si les está llamando, ¿ok? Es lo que deben hacer. That's what you must do, ¿ok? So, su ex quiere recibir la atención y que le contesten, pero ustedes no le deben parar bola. All right? Entonces, así mismo, no le paren bola a esa L. Tiene que estar escrita. O sea, no les digo no escriban, pero tiene que estar escrita, pero no la pronuncien, ¿ok? It's not going to make a sound. All right? Entonces, ese es el error típico, hacerle sonar. Ahora, la O con la U, perdón, en estas tres, la O con la U va a sonar solamente como U, ¿ok? Va a sonar solamente como U. Dicho eso, entonces, por último, hay una cosita, la D de dedo, no suena tan como la D en español, ¿no? Lo que les decía al comienzo del ciclo, si viene un gringo y les habla con acento inglés, con acento estadounidense, por ejemplo, él no diría, bueno, inglés también para el caso, él no diría dedo, sino dedo, si es que tiene un acento pesado. Me curtail dedo. ¿Cómo está sonando esa D en inglés? Es más marcadita, ¿no es cierto? Say it, say it. A ver, digan dedo, pero haciéndose los gringos. Dedo. Repeat that. Dedo. Yes. Dedo. Okay, very good. Very good. Very good. Noten, cuando yo digo good, noten que yo no estoy diciendo good, como en español. Estoy diciendo good. La punta de mi lengua no está tocando los dientes. Igual está más atrás. ¿Ok? Está más atrás. Quiero que digan bien, pero ya no digan good, tocando la lengua con los dientes. No en este caso. Quiero que pongan la lengua detrás de los dientes. Está tocando su paladar justo atrás de los dientes. La punta de la lengua está tocando su paladar justo atrásito de los dientes. Hagan así la D. Quiero que digan good. Say it now. Good. Yes, that was very good. Very good. Entonces ya no dirán good. Ya no le hagan a la D como en español, ¿ok? Does that sound good? I hope so. Ok, now, entonces tengan en mente esas tres cosas. La D no suena tan D con la lengua en los dientes, suena con la lengua atrás de los dientes. D, así suena, no D como en español, sino D. ¿Pueden ver mi lengua ahí cuando digo la D? D. ¿Se ve mi lengua? Yes. ¿Se ve, pero cuando digo D? ¿Se ve ahí la lengua? No, ¿no es cierto? En cambio, la digo en español. ¿Qué pasa si la digo en español? D. ¿Se ve la lengua? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya sé, un poquito creepy lo que estoy haciendo, un poco incómodo, ¿no? Pero es útil. It's useful for you to understand the sounds better, ¿ok? So, one more time, una vez más. Digamos, y por ejemplo, aquí viene algo interesante. Día, en inglés no se dice tan they. They es más bien ellos. La TH suena como la D del español. A veces suena como la Z española también. Pero en ellos o ellas suena como la D del español. Esa TH sí suena como la D del español. They. Ellos o ellas. Pero si quiero decir día, en inglés no digo they. En inglés digo, ¿cómo será? Day. Yes, eso sonó muy bien, porque la lengua va detrás de los dientes. Los dientes son como una pared adelante de mi lengua para el día, ¿no? Piensen que quieren salir a su día y ¡paf! Se topan con un muro que no les deja salir, con el muro de Berlín construido frente a su casa. Arruinaron su día. Acuérdense por ese lado que dónde debe estar la lengua, detrás del muro de sus dientes, ¿ok? Entonces, una vez más, digamos todos, day. Awesome, Sarah. Awesome. But everybody, solo tengo 3 alumnos. What about the rest of you guys? Day. Yes, very good. Ahora digamos good. Good. Yes, that's very good. Noten entonces, la lengua no toca los dientes, no good, no es good, es good. La lengua atrás de los dientes. Ok, good. Good. Ahora, con eso en mente, así mismo lo vamos a pronunciar aquí en casi todas partes en inglés a la D, ¿no? No, ya ni siquiera voy a decir la D, voy a decir la D, ¿ok? A la D,
la voy a pronunciar así, y. Noten la O con la U, va a sonar U. No siempre, pero en estas palabras sí, U. Y la L no suena. Si yo pongo todo eso junto, todo lo que les dije junto, ¿cómo va a sonar esto? Could. Could. All right? Could. Let's repeat. Could. Come on, guys. Let's repeat. Could. 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 Yes. Could. Ah, no, rima con good, además, ¿no? That's right. Very good. Very good. Now, let's repeat. Should. Let's repeat. Should. Yes. ¿Cuál es el error típico? Should. Por ejemplo, bien, bien. ¿Cuál es el error típico que solemos cometer aquí? A veces decimos should, a veces decimos un poquito mejor should, pero le hacemos a la L, no le hacemos a la D. Y la que debe sonar es la D. La L, raro desde el español. En español nunca pasa eso. Sorry, guys, I lost connection there for a moment, but I'm back. I'm back. Okay? So what I was saying is that in Spanish that never happens. En español nunca ocurre que la L no se pronuncie, pero en inglés sí. En inglés sí pasa, ¿ok? Entonces, esta L de aquí, por ejemplo, no va a sonar, ¿ok? Could, could. No cool, no le hagan L, ¿sí? Sino a la D, could, could. Y además, para esa D, no como en español, la lengua detrás de los dientes, tocando el paladar la punta. Could, could. Okay, let's repeat again. Could. Could. Yes, very good. Para debería. ¿Será should? ¿Será should? No, No. no should con L. Es la D la que debe sonar. ¿Cómo pronunciarían debería en inglés entonces? Sin que yo les diga, ¿cómo debe sonar? Should. Should. Very good. Y rima con good, no se olviden, ¿sí? Should, should. Should is good. Should is bad, but should is good, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo pronunciarían esta de aquí? How do you pronounce this one? Would. Yes, awesome. Perfect pronunciation there. Very good. Would, would. Now, no se olviden, no cool, no should, no wool. Si ustedes dicen wool, están diciendo lana, ¿sí? Como la lana de oveja. Wool, W-O-O-L. La L no debe sonar para esta palabra. Would. I would. Les voy a decir una frase, una oración. Díganme si ustedes pueden traducirla al español. Let's see if you can say it in Spanish, right? I would buy wool. I would buy wool. What am I saying there? What is the meaning of that? Did anybody get it? Quería comprar lana. Por ahí va, compraría lana. Ajá. I would buy wool. Compraría lana. Yes, that's right. Very good. Sí. Yes, that's right. Very good. Now, let's repeat one more time. No se olviden entonces. No wool, no wool, no shool, no cool. No. Cool es fresco, no C-O-O-L, que también se usa para chévere, para bacán, no cool. Pero bueno, este es could, should, would. Let's repeat one more time. Could. Repeat. Could. Yes, awesome. Could. Mm-hmm. One more time, everybody. Should. Come on, guys. Should. Let's repeat. Should. 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 Awesome. Very good. Right? Very good. Hasta el perrito quiere repetir. That's awesome. And now let's say would. 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 Yes, very good. Now let's repeat, everybody, pero quiero oírles a todos, chicos. Yo veo a cuántas personas conectadas aquí. 22 personas conectadas y solo 3 hablan. Turn on your microphones. Este rato no importa que entre la bulla de todos, no importa que suene la canción del gas por aquí, la podadora por allá, los perros por allá, no importa. It doesn't matter. Turn on your microphones, enciendan los micrófonos, and I want to hear you all. I want to hear you all. I want to listen to every one of you. Okay, so let's repeat now. Let's repeat in tandems, okay? Let's repeat. Could, should. Everybody, could, should. Could. Should. Could should. Should, would. Should. Should. Very good. Could, should, would.
Could, should, Would. Yes. Would, should, could. Would, should, could. Should, could, would. Could, would. Could, should, would. Could, should, would. Yes, very good. ¿Han jugado alguna vez ese juego que se llamaba Puppet? Había otro que se llamaba Simon Says, que había que ir siguiendo lo que va diciendo en secuencia. This is something like that, okay? Let's repeat. Would, should, could, would. Would, should, could, would. Yes, very good. Ese Brian estaba a 1000 por hora. Muy bien. Very good, very good. Now let's say, could, should, would, could. Could, should. Yes, very good, very good. Y rima con good. Además, no se olviden, ¿no? Cualquiera de estas tres palabras riman con good. So, my applause to you. Very good job. Very good, very good. Awesome. Muy bien. Entonces, no se olviden también, después de cualquiera de estas, after all of these words, you have to use a base form of the verb. Cualquier verbo que venga después de estas, porque casi siempre van a tener un verbo después de estas. Si es que es podría, pero podría que. Si es que es debería, pero debería que, ¿no es cierto? Igual con el would, siempre van a tener un verbo, casi siempre. Entonces, un verbo que venga además de estos verbos modales, entonces ese verbo va a ser su forma base, ¿no? Ese verbo va a ser forma base. Don't forget about that. So, for example, vamos a ver, ¿estará bien si yo digo... A ver, pongamos otro ejemplo. Let's write another example. They would to come next week. All right, so is this right or wrong? Right or wrong? Wrong. It's wrong. Yeah, that's right. That's right, it's wrong. What is the correct form? What would be right? They would come next week. And your pronunciation was great there as well. Very good. Yes. They would come next week. This one is right, but this one is wrong. Oops, what was that? That was also wrong. Okay, very good, very good. So, to come es el full infinitive. No vamos a usar un full infinitive aquí. Solo vamos a usar el bare infinitive, la forma base. Okay? The bare infinitive. Let's write another example. How do you say deber? De que se debe hacer algo. How do you say that in English? How do you say Must. De que se debe? Muy bien. Must. Deber, ¿no? No deber de homework, por ejemplo, no deber de assignment, deber el deber cívico o mi deber como padre de familia, lo que sea, eso es duty, por cierto. Para un británico, duty. Para un gringo, duty, con T, ¿no? Pero el verbo deber es must. Deber como verbo, pongamos, ¿no? Verb. Must. Me sobrecompliqué. There I go. What is the meaning of might? Teníamos otros, ¿no? What is the meaning of might? Noten que la GHT... ¿Cómo podría? Podría también, ¿no es cierto? Ya vimos que could es podría, might también es podría. Ya hemos de ver un poquito las sutilezas, pero sí, correcto. And what is the meaning of may? May. Vamos con minúscula. May. What is the meaning of may? I'm sorry, parece que se cortó un poquito. What is the meaning of may? O sea, creo que la traducción literal es como decir puede, pero también se usa como el might, pero creo que es más débil. Sí, es casi igual al might en realidad, sí. That's right. Entonces también podríamos traducirlo como podría. That's right. Son casi iguales, might y may. El could es un poquito más fuerte, ¿no? Might y may son un poco más débiles que could, entonces estaba en buen camino, Alex, ¿no? Might y may, yes, might and may are softer than could. Son más suaves que could, pero cualquiera de los tres se traduce como podría. All right, very good. Y must es deber. Bueno, y el will, sabemos que, ¿cómo se traduce will al español? What is the meaning of will?
Actually, the same thing happens as with would. Pasa lo mismo que con would, ¿no? No tiene traducción directa y precisa, sino es simplemente el auxiliar para futuro, que ustedes ya le conocen, ¿no es cierto? O sea, es un verbo modal, pero me sirve como, si quieren ustedes desde la perspectiva nuestra del español, auxiliar para futuro. Auxiliar for the future. Entonces, también es como terminaciones, solo que hay muchas terminaciones dependiendo de la persona, ¿no? Yo iré, tú irás, nosotros iremos, ellos irán y así. All right, very good. Ellos vendrán, tú comerás, todo eso, ¿no es cierto? Anyway, entonces los verbos modales, ¿no? Ahora, they would, haciendo estos ejercicios una vez más, they would come next week, wrong. They would to come next week, this was wrong. They would come next week, this is right. If I say, she must be here today, is this right or wrong? What do you say? Wrong. It's wrong. ¿Cuál sería la forma correcta? Debería estar en forma base. Yes, exactly. ¿Cómo sería entonces la frase entera en inglés? She must be She here must be here today. Yes, very good. She must be here today. Awesome. So this one is right. Ajá. Entonces aquí me mandé un participio, ¿no es cierto? I'm using a participle here, pero no. En este caso no debo usar participios. After must, después de must, como es un verbo modal, no van participios, debe ir la forma base. Y tampoco el full infinitive con to, sino solamente el bare infinitive. So that is very important to remember. ¿Ok? Let's not forget about that. Entonces, ese es otro uso del bare infinitive. Lo usamos con los verbos modales, ¿no es cierto? Ese es uno muy importante. El número 4, después de verbos modales, siempre usamos el bare infinitive, o sea, la forma base. Ok, very good, very good. Let me just... show you something else here. Just a second, okay? All right, there is another use. Just a second, just a second. And actually, those are all the uses for the base form, for the bare infinitive. Para el bare infinitive, esos son todos los usos. Pero ¿qué me pasa con el full infinitive? Right? What happens with full infinitive? Well, entonces, estos 4 usos que hemos visto son los que nos sirven para el bare infinitive. Pero ¿qué pasa con el full infinitive? Okay, let's go down here. What happens with full infinitive? Well, sabemos que el full infinitive es con el to, ¿no es cierto? Uno de los usos del full infinitive es el siguiente. Cuando queremos expresar intención o propósito. Por ejemplo, I need to learn English to live in Europe. Y en este caso, o pongamos, I have these tools to fix this. I'm going to prepare a party for Mike to say goodbye to him. I'll study to graduate. To start a business, you need to work hard. In order to start a business, you need to work hard. Okay? All of those, okay? Ahora, sorry, I need a comma here. Okay, there we go. En este caso, ¿cómo tradujeran esta primera frase, esta primera oración, por ejemplo? I need to learn English to live in Europe. How do you say that in Spanish? Necesito aprender inglés para vivir en Europa. Exacto. And how do you say this one in Spanish? I'll study to graduate. ¿Estudiaré para graduarme? Yes, correct. And what about this one? To start a business, you need to work hard. Para comenzar una compañía necesito trabajar.
Exacto, para empezar un negocio, una empresa, una compañía, etcétera, necesitas trabajar duro. Entonces, en otras palabras, si analizamos todas estas, yo les decía, a veces el to se traduce, ¿no? A veces el to puede ser a veces puede no traducirse, ¿no es cierto? Cuando va antes del verbo, ¿no? Pero en estos casos, en español sí tiene una traducción. En la palabra to, en todos estos ejemplos que he puesto, ¿cómo se traduce al español? Para. Para. Exactamente. Entonces, en estos casos, to es como decir para, ¿no es cierto? Y ese es el primer caso, bastante fácil, ¿no es cierto? Del full infinitive, ¿sí? Entonces, si quieren decir para y después un verbo, en inglés utilizan el to, ¿ok? Y claro, como queda de esta manera, pues viene a ser una forma del full infinitive, del infinitivo completo. Solo que en español le hacemos eso, no hacemos ese to como para. Pero hay otros casos en los que ese to no se traduce, ¿no? Vamos a ver. So, for example, this is another use. Para el futuro, cuando usamos going, sabemos que para el futuro usamos will, ¿no? Pero también se puede usar, se pueden decir cosas a futuro usando going. ¿Se les ocurre algún ejemplo usando going? ¿Algo a futuro usando going? ¿Cómo dirían, por ejemplo, voy a viajar la próxima semana utilizando going? I am going to trip the next week. Yes, that's right. I'm going to travel next week. Correct. Entonces, el going to es una alternativa a will para futuro. No se usan intercambiablemente. El will se usa en ciertos casos, el going to en ciertos otros. No vamos a ver eso hoy día, pero en algún punto lo veremos. All right? But anyway, so, entonces, para el futuro, cuando usamos going, después de going, I'm going to kill you. Entonces, tengo el going y después del siguiente verbo tiene que ser un full infinitive, ¿no? El full infinitive con el to. What is the meaning of I'm going to kill you? Voy a matar. Voy a matarte o te voy a matar. That's right. What is the meaning of we're going to travel next month? Viajaremos el mes que viene. Viajaremos el próximo mes. O también vamos a viajar el próximo mes, ¿no? Si ustedes lo piensan, ¿qué traducción puede recibir en este caso la palabra to? Por ejemplo, te voy a matar. Vamos a viajar el próximo mes. ¿Cómo pueden traducir ese to al español en este caso? Como a. Como a, exacto, ¿no? Entonces, en este primer caso, al español el to se traducía como para. En este segundo caso, el to se traduce como a. To es igual a en español. Solo para que no se confunda con a del inglés, que es un o una, pues, ¿no? All right, very good. Entonces, ese es otro uso del full infinitive. All right, ya tenemos dos, pero estos son bastante fáciles, solo que sí hay que recordarlos, ¿no? We need to remember them. Entonces, para expresar la intención, como cuando en español decimos para comer, to eat. Sí, para comer saludable necesitas asesorarte. To eat healthy, you need to get some advice, things like that, right? All right, very good. También después, cuando usamos el futuro con el going, por eso es el to. Going to y después el verbo en la forma base, pero entre el to y el verbo en la forma base ya es el full infinitive, ¿no? All right, entonces, that is also something that we need to remember. Let me see. What is another use? Okay. So here goes another use. Let me just go back a little. Después de have o de has, pero no siempre, ¿no? Habíamos visto que en presente perfecto o en pasado perfecto, bueno, en presente perfecto concretamente, después de have o de has, ¿cuál era la forma del verbo que debíamos usar después de have o has en presente perfecto? Por ejemplo, si yo digo, ella ha vivido aquí mucho tiempo. En ese caso, después del has, ¿cómo va el verbo? Who remembers? In participle, that's right. En ese caso el verbo iría en participio. Pero en ese caso ese has, ¿está como ella tiene o como ella ha?
Correcto, ella ha, ¿no es cierto? En ese caso el have no está como tener, sino como haber, ¿no? Pero después de have of has, cuando se traduce como, al español como tener. Esto podría ser una explicación mucho más larga, pero ventajosamente en español tenemos la traducción, entonces la forma más fácil de explicarlo me parece que es esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, I have to study a lot today. She has to finish by Tuesday. What is the meaning of I have to study a lot today? Tengo que estudiar mucho hoy. Yes, that's right. What is the meaning of she has to finish by Tuesday? Ella tiene que terminar el jueves. Sí, ella tiene que terminar para el jueves, ¿no? That's right, very good. Ahora, noten una cosa. ¿Cómo se traduce al español en estos casos la palabra to? ¿Qué? ¿Qué? Correcto, ¿no? ¿Qué? Tengo que estudiar. Ella tiene que terminar. Entonces, en estos casos, el to, en estos casos el to se traduce como que, ¿no es cierto? A veces el to se traduce como para, a veces el to se traduce como a, en este caso el to se traduce como que. All right? Okay, okay, very good. Let's take a look at another one. Veamos otro uso. Sí, estos usos no son muy complejos, ¿no? Pero sí hay que recordarles. All right. Una pregunta, una pregunta. Básicamente, bueno, tenemos tres, hay varios tipos de palabras, pero hay tres que son muy, muy importantes, ¿no es cierto? There are three that are very, very important. Nouns, adjectives, and verbs, right? Basically, what are adjectives? What are adjectives? What do you say? What are adjectives? What is the definition for adjectives? Characteristics. Yes, exactly, characteristics. La Sustantivo. forma más fácil y efectiva, muy bien, Sara, de definirlos, ¿no es cierto? ¿Qué son los adjetivos características? Would you give me examples of adjectives in English? Anything. Clean. Thin, yes. What else? Beautiful, ugly, Yeah, that's right. Beautiful, ugly, Small. small, big. Yeah, very good. All of those Big. are adjectives, right? So why did I ask you this? ¿Por qué les pregunté esto? Porque because after some adjectives, after certain adjectives, you have to use a full infinitive. Después de ciertos adjetivos, si es que tengo que usar un verbo, después de ciertos adjetivos se utiliza el full infinitive, for example. Guys, are you there? Or did I lose connection? I think you lose connection, teacher. All right. So what I was saying is that after certain adjectives, you have to use the full infinitive. Después de ciertos adjetivos, hay que usar el full infinitive. Por ejemplo, happy. ¿Qué tipo de palabra es happy? What kind of word is happy? Is it a noun, an adjective, or a verb? Adjective. It's an adjective. So after the adjective happy, I need to use the full infinitive. Now, pleased. Are you familiar with this word? Esta palabra pleased significa complacido. Complacido. So these are the adjectives, right? Nice también es un adjetivo, significa bonito, ¿no es cierto? Ahora, pleased, complacido. ¿Cómo dirían toda esta oración en español? How would you say all of this sentence in Spanish? We're pleased. Noten que igual esa idea suena como T, ¿no? Lo que habíamos visto. We're pleased to announce the winner of this year pie eating competition. How do you say that in Spanish? Nosotros estamos complacidos de anunciar al ganador de este año en la competición de comer pie. Yes, that's right. Very good. Algo que no tenemos mucho aquí en Ecuador, pero los gringos adoran ese tipo de tonterías. Right? All right, very good. Okay. Now, one more time. How do you say this one in Spanish? How do you say this one in Spanish?
Estoy feliz de escuchar eso. Correcto, estoy feliz de escuchar eso, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, no siempre, pero generalmente, generally, ¿cómo se traduce ese to al español? En estos casos, ¿cómo se traduce ese to al español? De De. Correcto, como de, ¿no? Estoy feliz de escuchar eso. Estamos complacidos de anunciar al ganador, bla, bla, bla. ¿No es cierto? That's right, very good. Very good. Ahora, claro, no siempre puedo hacer la traducción muy precisa y literal. What is the meaning of nice to meet you? encantado de conocerte. Bueno, sí, en ese caso, sí, bien, gracias, Sara. Ahí quedó al pelo. Encantado de conocerte, ¿no? Y también puede ser simplemente gusto en conocerte, cosas así, ¿no es cierto? Ahora, si le queremos hacer súper literal a esto, no nos va a funcionar. Si le hacemos ultra literal, sería como bonito de conocerte o algo por el estilo, ¿no? Entonces, no decimos así en español, pero en inglés es esa la forma, porque nice es bonito, agradable, ¿no es cierto? All right, very good. Pero bueno, este era el punto. Después de ciertos adjetivos y con mucha frecuencia, en esos casos el to se traduce como de. Entonces vemos, ¿no? A veces el to es el para del español, a veces el to es el a del español, a veces el to es el que del español y a veces el to es el de del español. Cuando vienen antes de verbos, pero, ¿sí? ¿Ok? All right. Now let's take a look at another use. ¿Cuál es otro uso de estos del el full infinitive? Otro uso del full infinitive. Bueno, aquí viene algo interesante. Aquí viene algo interesante. A veces cuando tenemos dos verbos seguidos, pues usamos el bare infinitive. Concretamente, usamos el bare infinitive cuando el primer verbo es un verbo modal, ¿no es cierto? Ya quedamos en eso. Si es que es can, could, should, would, might, may, must, will, shall, etc. Si es que tengo un verbo modal, el verbo que viene a continuación es la forma base, the base form, el bare infinitive, el infinitivo básico, ¿no? Sin el to. Pero a veces al tener dos verbos seguidos, el segundo verbo es un full infinitive. A veces el segundo verbo es un full infinitive. Let me put this over here. So, number 5, después de ciertos verbos, after certain verbs, when there are two verbs in a row. Do you know this word? ¿Conocen esta palabra? Row? No? ¿Fila? Fila, correcto, fila, muy bien. Row, fila. Un error súper típico suele ser pensar que fila es file, ¿no? Pero es un falso amigo esa palabra. ¿Qué significa file? What is the meaning of file? Carpeta. Pues, más que carpeta, que sería folder, es archivo. Pero por ahí va, ¿no? Más o menos, hablando de computadoras al menos, ¿sí? Entonces, un archivo es un file. Un archivo o documento, ¿no? File. All right, very good. So, after certain verbs, where there are two verbs in a row, we use the full infinitive. Después de ciertos verbos, cuando tenemos dos verbos seguidos, usamos el full infinitive. Tales como want, need y have. ¿Ok? Entonces, estos son tres de los ejemplos más típicos, pero no los únicos. Después de want, después de need, después de have, necesitamos que el siguiente verbo sea un full infinitive, no solamente un bare infinitive. ¿Ok? Por ejemplo, what is the meaning of I want to speak with you? Quiero hablar contigo. Eso, quiero hablar contigo, ¿no? Quiero hablar contigo. Correcto, that's right, very good. Ahora noten, después del want, el siguiente verbo tiene que ser un full infinitive, all right? So that is something to keep in mind, okay? I have to study tonight. Bueno, esto ya lo vimos como un apartado de antes, ¿no? Pero cae dentro de la misma regla también, es como una combinada. ¿Qué significa I have to study tonight? Tengo que estudiar esta noche. Yes, that's right, very good. What is the meaning of this? We need to get out of here. We need to get out of here. Necesitamos salir. Necesitamos salir de aquí. Yes, very good. Very good. Lo voy a decir ahora en británico. We need to get out of here. We need to get out of here. Here. No? All right, very good. Y what is the meaning of ask tenía dos significados, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiaron los verbos? ¿Cuáles son los significados de ask?
Pedir. Pedir es uno, correcto, ¿no? Preguntar o pedir, correcto. ¿Qué significaría he asked me? Noten la pronunciación, no es asked. Asked, asked. What is the meaning of he asked me to leave? Él me Él pidió me pide que me vaya. Sí, solo que una correccióncita, Sara, no sería me pide, sino, como está con ED, me pidió, exacto. That's right, very good, pero muy bien, ¿sí? Él me pidió que me fuera, que me marchara, ¿no es cierto? Que me vaya. All right, very good. Ahora, noten, entonces, luego de ciertos verbos, ¿de cuáles? Pues es toda una lista grandota. Sí, hay toda una lista larga de los verbos que se siguen con esto. Yo no les voy a pedir que se memoricen todos, pero sí les voy a pedir que se memoricen algunos, ¿sí? Solamente, básicamente estos 4. Quisiera que se sepan y que recuerden que luego de estos, de ley tengo un verbo que va en el infinitivo completo. Pero sí les voy a poner para referencia de ustedes, para que tengan como referencia, ¿sí? Just as a reference, here's a list of verbs followed by the full infinitive. Aquí hay una lista de verbos que si viene un segundo verbo, o sea, tengo un verbo y después otro verbo, el segundo tiene que ser con el to, en otras palabras, ¿sí? Y son bastantes, pero como les digo, no les estoy pidiendo que se metan, que se claven de memoria eso, pero sí que tengan la idea de, ¿por qué este verbo está con to? Es simplemente por el verbo anterior, porque un poquito arbitrariamente, ahí sí hay que decirlo, un poco solo de memoria, pues algunos verbos se siguen con el full infinitive. ¿Por qué? Hay algo de razones y cosas, pero en términos prácticos, más es una cuestión de memorizar cuáles y cuáles. Y por memorizar aquí sí no me refiero tanto a clavarse listas y listas, sino a cuando leemos, a cuando escuchamos, poner atención a eso e ir grabando un poquito en la medida de lo posible. ¿Ok? All right, so basically that is the thing. Let me just check something here. All right, so we are finished with the infinitive. Y hemos terminado con el infinitivo, ¿no? Now, I would we're going to have a little homework today. Vamos a tener un debercito, pero antes de ese deber, solo un ejercicio chiquito. Ya sé que solo nos queda un minuto, tal vez les robe un minutito o dos más, pero es solamente para quedar con esto al pelo, para que lo entiendan muy, muy bien, ¿sí? Let me just put it over here. Hagamos este chico ejercicio, ¿ok? Let's do this little exercise. Entonces aquí tienen que elegir bare infinitive o full infinitive en estos ejercicios, ¿ok? Take a look at them. Veámoslos un poquito primero. Y sé que vamos a poder terminar rápido, pero es necesario que revisen un poco las reglas anteriores. Tal vez este rato no se sepan de memoria de golpe, ¿no? Como nos queda poco tiempo, no vamos a tener mucho el chance, pero les hago notar que es necesario que conozcamos estas reglas para poder aplicarlo bien, ¿no? Ya vimos los casos del bare infinitive, ¿no? Ya sabemos, pues en presente simple, en pasado simple si es que es negativa o pregunta, después de verbos modales, siempre que tengan los auxiliares, don't, doesn't, didn't, bla, 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 ¿sí? Y algunos casos más, ¿no? Del bare infinitive. Y el full infinitive, pues, acabamos de ver cuáles eran los casos, ¿no es cierto? All right. Entonces, con eso en mente, ¿qué opinan de esta primera? I don't like o I don't to like this. ¿Cuál de los dos elegirían? Like. Like, the first, that's right. So it is the bare infinitive, the base one, right? Después de don't, doesn't, etc. Presente simple también, ambas reglas, ¿no? Va solo la forma base. She might have or she might to have a problem. To have a She problem. might have a problem. Sería solamente have en este caso, ¿sí? Porque el might es un verbo modal, ¿no? Y al ser might un verbo modal, el siguiente debe ser solo la forma base. Yo sé, no es tan fácil recordar, pero si les chequean a las reglas en el archivo después, se vuelve más fácil, ¿no? Entonces contrasten un poquito con lo que tienen, ¿no? All right, very good. Y además yo sé que este rato están con la proyección ahí y todo, entonces a lo mejor no tienen muy a la mano tampoco y nos queda poquito tiempo, ¿no? Pero solo es para que tengan la idea, ¿no? Si buscan por ahí la reglita arriba, dice que después de verbos modales, pues se usa la forma base, all right? Now, I need go or to go now. Go. I need to go now. I need to go now. ¿Por qué era? Porque luego de ciertos verbos, cuando tengo dos verbos seguidos, va un full infinitive, ¿no? Y específicamente después de los ejemplos que les puse, después de want, después de have, después de need y después de ask, necesito un full infinitive, right? Now,
I want stay or I want to stay right here. To stay. I want to stay right To here. stay. That's right. Después de want, necesito el full infinitive, right? They should come or they should to come back sometime soon. They should come back Come, sometime that's soon. right. Porque should es un verbo ¿qué? ¿Qué tipo de verbo es should? Modal verb. It's a modal verb. So after modal verbs, you need this, right? Very good. I'm glad, know or to know that. Piensen un poquito, ¿qué tipo de palabra es glad? Glad es complacido también, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra es glad? ¿Aliviado? Adjective. It's an adjective, right? Es un adjetivo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta del verbo? To I'm know. glad to know that. Yes. To. Correct. Very good. Después de adjetivos, necesitamos el full infinitive. Yes. Después de ciertos adjetivos, pero igual nunca es solo el verbo, ¿no? All right. And we have say or to say something. We have to say something. Yes. Después de have, si es que have está como tener, pues necesito el full infinitive. Si fuera have como haber, sería participio, ¿no? Pero aquí ni siquiera tengo la opción, ¿sí? All right, guys, very good. So, what is going to be our homework for today? ¿Cuál va a ser el deber de I hoy? have a question. Yes, sure. Mhm. Does exist the expression I need going to? No, buena pregunta. I need going to, no hay. Siempre va a ser I need to go to. Okay, teacher, thank you. You're welcome, but good question. Okay, guys, entonces, para no robarles más tiempo, disculpen chicos, les he robado mucho hoy día. This is going to be the homework, okay? Un cuestionario chiquito, ¿sí? Muy similar a este ejercicio, pero tal vez incluyendo alguna cosa más, pero de esto de las reglas del infinitivo, nada más. Entonces, ya saben, acceden a este archivo mediante el link de WhatsApp, ¿no es cierto? Que está ahí en la carpeta de Dropbox, como les puse ya hace tiempos. Chequeen el archivo, está ahí porque está mutando este archivo continuamente, ¿no? Entonces tendría que estarles cada día volviendo a subir al campus para cada cambio y no es muy práctico, es más fácil así. Entonces, revisen el archivo mediante el link de Dropbox que tienen en el WhatsApp, en la descripción del grupo, y viendo bien esas reglas, leyendo bien esas normas, resuelvan el cuestionario que les voy a poner en el campus hoy. ¿Ok? Okay, teacher. Hey, teacher. All right, guys. Thank you very much for your attention. Sorry for stealing a couple of minutes, and see you tomorrow. Thank you, teacher. Don't worry, Thank you, teacher. teacher. Thank you, You're teacher. welcome, guys. Thank you for your attention. Goodbye.